Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La ciudad de Bilbao fue fundada en el año 1300 por el señor Diego López de Haro, quien estableció una puebla junto a la ría de Nervión, en el punto donde esta ría comenzaba a ser navegable, y sobre las tierras que habían sido de la anteiglesia de Begoña, una pequeña localidad donde tenemos hoy el templo dedicado a esta Virgen, por encima de Bilbao, al este de la ciudad. Esta ciudad se configuró a partir de las conocidas en el casco viejo como 7 calles: la Barrencalle Barrena, la Barrencalle, la Carnicería Vieja, la Velosticalle, la Tendería, la Artecalle y la Somara, alrededor de las cuales se desarrolló una muralla que cerraba la ciudad y que hoy coincidiría con el trazado de las calles de Pelota, Perro, Banco de España y Ronda, al menos en la parte exterior de esta muralla, la que ya miraría hacia el campo. En este entramado de 7 calles, el punto central, aunque estuviera situado al norte de la ciudad, era la Plazuela de Santiago, donde se levantó la iglesia más importante de Bilbao, hoy ya convertida en catedral. Un Bilbao que contó con un segundo templo, situado junto al puente de San Antón, la iglesia de San Antón, que era entonces el único puente que permitía cruzar esa ría de Nervión. Cuando la ciudad quedó colmatada y fue necesario ampliarla, esta ampliación se realizó al norte de la misma, donde a comienzos del siglo XIX se estableció la Plaza Nueva, y en torno a esa Plaza Nueva, el nuevo barrio de la ciudad de Bilbao. De esta configuración urbana, lo que nos queda en esencia es su trama, puesto que la mayor parte del caserío ha sido ampliamente reformado, sobre todo durante ese exitoso siglo XIX, esa exitosa segunda mitad del siglo XIX, cuando se pone en marcha la revolución industrial en el País Vasco, y es entonces cuando se renovó el caserío del casco histórico de Bilbao, además de ampliarse la propia ciudad. De modo que más allá de las construcciones eclesiásticas, comenzando por la propia catedral, es difícil, fuera del propio trazado urbano, encontrar vestigios de esa primitiva ciudad medieval, que no sean restos arqueológicos que se pueden localizar aquí y allá cuando se llevan a cabo algunas obras. Por ejemplo, es los restos de la muralla que se han encontrado, por ejemplo, en la iglesia de San Antón, los restos que se conservan junto al altar de esa iglesia. Pero normal, insisto, es recorrer este casco viejo a través de un caserío del siglo XIX, de casas nobles, altas y que corresponderían muy poco con la morfología tradicional del lugar. Estas 7 calles estaban unidas de forma perpendicular por una calle principal, Julián Echeverría Camerón, aunque es posible encontrar otra calle que une varias de estas 7 calles, la de Alejandro de la Sota, y que muestra muy bien cómo se estableció ese trazado regular, puesto que al organizar estas 7 calles se generaban una serie de cuadras alargadas que podían ser divididas de una forma armónica, de modo que los habitantes del lugar recibirían una misma cantidad de solar, y la existencia de un número mínimo de calles cruzando de forma perpendicular estas calles alargadas, las 7 calles, permitía que esa sectorización de cada una de estas manzanas fuera mucho más sencilla. Esto quiere decir que en esta época medieval, en esta creación de nuevas ciudades, como es el caso de Bilbao, la obsesión no pasaba por una traza regular de tipo damero, tablero de ajedrez, sino por establecer una serie tal de manzanas que fueran fácilmente divisibles en esa obsesión por ofrecer la misma cantidad de terreno, la misma cantidad de solar a cada uno de los nuevos vecinos. De modo que la regularidad al final se obtenía precisamente por esas 7 calles en paralelo, entre las cuales se establece la misma distancia en las cuadras,
sin tener que buscar esa cuadrícula regular que tan habitualmente nos presentan en los tratados de urbanismo cuando se nos quiere hablar de la ciudad regular, ya sea de la antigüedad, de la Edad Media o de la Edad Moderna. Una vez más, el objetivo es establecer una trama que sea tan fácilmente divisible que se permita esa igualdad de derechos de los primeros habitantes del sitio, que es lo que se consiguió en Bilbao, con esa traza de las 7 calles. Y como colofón de esa traza, un amplio espacio público, la plaza principal, que sirve como confluencia de varias de estas 7 calles, pero cuyo objetivo era contar dentro del espacio amurallado de un ámbito de reunión para los vecinos del Bilbao medieval, y que fue además donde se levantó la iglesia principal del lugar, convertida en catedral ya a mediados del siglo XX, y que, habiendo tenido un primer templo hacia el año 1300, sufrió una amplia reforma ya a final del siglo XIV, a partir de 1370, en unas obras que se alargaron en el tiempo, puesto que hay nuevas transformaciones para finales del XV e incluso ya en el siglo XVI, en el área del claustro, encontramos nuevas obras, y hasta la fachada principal que mira a la Plazuela de Santiago, que es un proyecto neogótico de la segunda mitad del XIX, dentro de ese Bilbao dinámico que hablábamos antes de la Revolución Industrial. La presencia del templo indudablemente marcaba la vida cotidiana de los bilbaínos de la época medieval, que a la larga podían utilizar esta plaza interior dentro de las murallas como lugar de encuentro, para empezar, después de cada misa dominical, dado que era habitual que fuera frente a la iglesia donde se organizaran los primeros ajuntamientos de los ciudadanos, los primeros ayuntamientos, y a partir de ahí otras muchas actividades, ya fueran de tipo social, de tipo comercial o sencillamente en ese encuentro cotidiano. La Plazuela de Santiago hasta hoy sigue siendo el corazón del casco viejo de Bilbao, más en un momento en el que se han ido peatonalizando o al menos reduciendo la cantidad de tráfico rodado que puede acceder a este casco viejo, y se han ido permitiendo ir colocando terrazas de los establecimientos o sencillamente que las tiendas saquen sus productos a la calle, lo cual a la larga nos retrotrae a esos tiempos medievales, cuando la calle era indudablemente el principal lugar de encuentro e intercambio de los habitantes de Bilbao. Como decíamos, ese casco viejo inicial, esa primera ciudad fundada por Lope de Haro, contó con un entramado de murallas, lo hemos contado en la calle de la Ronda y su continuación, que aún se puede detectar cuando paseamos por la ciudad de Bilbao. Nos damos cuenta que hay algunas calles que, lejos de esa rectitud que dominaba las 7 calles originales, están formadas por curvas que van rodeando, contorneando esas 7 calles, y que nos indican en qué puntos se levantó la muralla, más allá de que lo que estamos viendo hoy en estas calles en muchos casos es tanto el interior como el exterior de esa muralla, una muralla que por tanto habría que buscar en los cimientos de las casas que nos encontramos en estas áreas de las curvas. Obviamente, en el momento que tenemos una muralla habrá que colocar puertas de acceso. Bilbao contó hasta con 7 puertas. Hay una plaza que conserva ese recuerdo de haber sido una vieja puerta de muralla, el portal de Zamudio. El término de Zamudio, el topónimo Zamudio, ya se incorpora de una forma tardía en el siglo XVI en relación con una noble familia bilbaína, pero que en cualquier caso, en la propia configuración urbana encontramos como esta plaza del portal de Zamudio sirve como punto de llegada de varias de estas 7 calles originales, incluso de algunas de las que forman la ronda en torno a la muralla, y a partir de ahí las nuevas calles que se abrían hacia el exterior de la ciudad, viajando hacia las colinas que rodean a la propia ciudad de Bilbao, pero que en la urbanización posterior de esta ciudad se convirtieron en las nuevas avenidas que fueron empleadas ya en el crecimiento urbano de Bilbao durante el siglo XIX, de modo que al final, desde el punto de vista del caserío y dejando al margen una vez más las construcciones religiosas, que son los edificios más antiguos que nos vamos a encontrar
en este sector lo que tenemos es ese Bilbao del siglo XIX. Por supuesto, había otra calle importante en la definición del casco viejo de Bilbao, la calle de la Ribera, que es la que limitaba con la propia ría del Nervión y que en la actualidad ofrece un aspecto, digamos, ordenado, pero que no debe ser el común de la época medieval y los inicios de la Edad Moderna, cuando en esencia aquí tendríamos las orillas del propio río, a donde podían remontar los barcos que llegaban desde el Cantábrico. Una calle de la Ribera donde preside la gran iglesia de San Antón, una construcción del siglo XV que fue rematada por un hermoso pórtico. La construcción es una construcción medieval, de formas góticas, rematada por un pórtico ya clásico para mediados del siglo XVI, obra de Juan de Garita. Como decíamos, todo este Bilbao medieval que se articulaba en torno a esa regularidad de sus 7 calles, para finales del XVIII ya estaba colmatado, ya era difícil poder seguir creciendo dentro de ese centro histórico y se planteó ya para 1786 un proyecto de ampliación que se va a terminar de articular con el diseño por parte de Silvestre Pérez en 1821 de la Plaza Nueva, que tardaría en construirse aún 30 años más, hasta 1851, y que sería el corazón de la primera gran ampliación de Bilbao. Después llegarían otras muchas, como por ejemplo la incorporación de Abando, ya al otro lado de la ría, en la segunda mitad del siglo XIX, o hasta las ampliaciones contemporáneas, cuando Bilbao se ha convertido en una gran urbe que prácticamente llega, sumando otros municipios, hasta el propio mar.